Hoy vamos a ver el capítulo que hace referencia a los riesgos ocupacionales. Dentro de este capítulo nosotros vamos a ver varios puntos que nos van a poder ayudar a nosotros a entender ya algunas técnicas de la ingeniería de seguridad y además a entender la importancia que tiene los recursos humanos y la, la aplicación de estas técnicas en las unidades productivas. Entonces, los temas o los puntos que vamos a tratar hacen referencia a los accidentes desde dos puntos de vista, el humano y el económico, a las incapacidades producidas por los accidentes y su clasificación. Veremos que la ingeniería de seguridad tiene que integrarse con otras ramas de conocimiento, como por ejemplo las estadísticas, los riesgos y peligros. Luego veremos la evaluación de los riesgos, los mapas de riesgos y los mapas corporales ocupacionales. Vamos a ver a los accidentes desde dos puntos de vista. Cuando hablamos de los accidentes, sus impactos, vamos a entender de que los accidentes los accidentes que se producen en las unidades productivas traen consigo impactos desde el punto de vista de los recursos humanos. Estos impactos son indeseables y que se reflejan además dentro como fuera del ambiente laboral, cuando hablamos desde el punto de vista de recursos humanos. Entonces, impactos de los accidentes desde el punto de vista económico, asociamos aquellos que representan costos de los accidentes. Además de la afectación a los recursos humanos, vamos a entender siempre que los accidentes tienen un impacto económico negativo para la empresa y como también para el trabajador. Entonces, vayamos viendo estos impactos desde el punto de vista humano y económico. Vamos a tener los impactos al interior, humanos al interior de la empresa, se reflejan como la existencia de un sentimiento de culpabilidad en la administración por no haber tomado pues, las medidas de precaución suficientes, y por esta razón van a conllevar al hecho de la pérdida de recursos humanos. Estos recursos humanos son recursos humanos capacitados para la unidad productiva. Ya a medida que se encuentran trabajando, se entiende que son recursos humanos capacitados. Puede haber también un sentimiento de dolor de la planta de los trabajadores del área donde ocurrió el accidente, así como también por este efecto se tendría la valoración de la importancia de la seguridad industrial. Ese impacto dentro de lo que es la unidad productiva, un impacto relacionado a la parte humana. Los impactos económicos dentro de la empresa, vamos a tener una serie de, de costos que se incurre. Por ejemplo, puede incurrirse en el pago de salarios a los trabajadores por la ocurrencia del accidente. Es importante también entender de que hay tiempos perdidos y esos tiempos perdidos deben ser cancelados, ¿no? Por otra parte, vamos a ver nosotros que puede haber
además de los costos de los salarios pagados por el tiempo perdido por trabajadores que han sido lesionados y también que no han sido lesionados porque ellos han sido, han acudido a ayudar, a socorrer, etcétera, y además por el mismo hecho de la definición de accidente, ¿no? La definición básica, la que establece claramente cuando ocurre un accidente laboral, se interfiere o se interrumpe la continuidad del trabajo. Entonces, por lo tanto, hay tiempo perdido que es cubierto por la unidad productiva, ¿no? El costo neto también necesario que se va a requerir para todos aquellos necesidades en cuanto a la reparación y ordenar los materiales, los equipos que por efecto del accidente han resultado dañados. Otros costos estarían relacionados con aquellos que hacen referencia a los costos de salarios pagados por tiempo perdido, pero por los trabajadores, por costos que, por los trabajadores que han sido lesionados y además costos por, en caso de que haya costos, compromisos de la empresa, entonces van a haber costos extras que se deben hacer por horas extras, capacitación de nuevo personal, eh, costos que no estén incluidos en el seguro y otros costos que podríamos eh, tener dentro de la unidad productiva, ¿no? En cuanto a los impactos fuera de la empresa, tanto humano como económico, tenemos lo siguiente, ¿no? Existe un dolor y sufrimiento familiar que se refleja, ¿no? Por el apoyo, solidaridad y porque además está viviendo prácticamente las consecuencias del accidente con el familiar o con el trabajador que representa ser parte de la familia. Se ve claramente que existe un temor e inseguridad también por parte del trabajador cuando éste retorne a sus anteriores funciones. Y asimismo va a haber eh, como impacto desmedro en la economía familiar. Las pérdidas para el trabajador estarían claramente identificadas por las siguientes situaciones. Es probable que exista un salario que el trabajador perciba un salario menor a los que normalmente recibía. También puede haber gastos extras por una mejor atención médica. También podríamos tener algunos gastos que la familia va a tener que hacer por atención del familiar lesionado, en este caso del trabajador, es que en función a la gravedad de las lesiones que haya tenido como consecuencia del accidente, podría tener un cambio de puesto de trabajo, ¿no? Y asimismo podría tener la posibilidad de que haya una restricción de responsabilidades y si es retirado por alguna circunstancia o se retira el trabajador, dependiendo de la conseguir otro empleo, ¿no? Entonces, pueden haber otras pérdidas más que deberíamos considerar, ¿no? Mm, es entendible como pérdida también o perjuicio para el trabajador en el hecho de que si el accidente es grave, puede seriamente atacar, vamos a decir, la capacidad del trabajador, minimizando esta capacidad que tiene para realizar determinadas funciones en el futuro. Y además, las consecuencias también pueden ser situaciones
que vayan a un poco incidir en lo que es el rendimiento del trabajador y además su generación de ingresos. En caso de que se mantenga en la empresa, no va a poder, digamos, ascender, ¿no? Si tiene algunas limitaciones, no se le va a rebajar el salario, pero tampoco se lo va a promocionar, digamos, ¿no? Ese es el criterio que se tuviera, digamos, cuando hay un tipo de accidente en, y con lesiones para el trabajador. Entonces, todo ello es importante entender como impacto de los accidentes, tanto desde el punto de vista humano o de los recursos humanos y económico, ¿no? No solamente tenemos que ver la parte económica, y por eso estamos viendo también los impactos como o en la parte humana. Vayamos a ver ahora el siguiente punto y decimos que una incapacidad laboral se define como aquella que enfrenta el trabajador como consecuencia de una enfermedad o accidente en el trabajo. Por eso se dice que la incapacidad laboral no permite al trabajador desenvolverse en sus actividades en condiciones adecuadas. ¿Ya? Vale decir que la condición normal de salud del trabajador se ve afectado, se ve afectada por causa de una lesión a consecuencia del accidente laboral. Una clasificación de la incapacidad laboral según el grado de lesión eh, puede ser de la siguiente manera. La incapacidad temporal es aquella incapacidad que está asociada a lesiones que impiden la asistencia del trabajador a su fuente de laboral hasta su total rehabilitación. La incapacidad permanente parcial, esta incapacidad pues está asociada a una lesión que deja al trabajador disminuido en su capacidad laboral, incidiendo esto en su rendimiento normal. La incapacidad permanente total es aquella lesión que deja al trabajador inhabilitado para realizar las labores previas a la ocurrencia del accidente. Y la incapacidad permanente absoluta es aquella lesión o lesiones, o son aquellas lesiones que dejan al trabajador inhabilitado para realizar cualquier tipo de trabajo. Otra consecuencia posible de un accidente es que es además de mayor gravedad, es la muerte. La muerte del trabajador puede darse de manera inmediata o de manera no inmediata. Entonces, esa es la clasificación de de las incapacidades producidas por los accidentes de trabajo según el grado de lesión que pueda tener el trabajador. Vamos a ver ahora el siguiente punto, referencia a las estadísticas de los accidentes de trabajo. Eh, las estadísticas tienen mucha importancia, ¿no? Por eso decimos que la importancia de las estadísticas de los accidentes de trabajo va a estar relacionado en el uso de la toma de decisiones, principalmente en la prevención. Tenemos que entender que a partir de las estadísticas
se pueden construir índices de gravedad y frecuencia. Con ello se puede realizar un seguimiento o un monitoreo de manera permanente sobre la efectividad de todas aquellas acciones desde la política, instrumentos, técnicas y métodos que se tienen introducidas en la unidad productiva y que están relacionados con lo que es la seguridad e higiene ocupacional. Entonces, por otra parte, las estadísticas a nosotros nos sirven para tomar decisiones. Esas decisiones que están relacionadas con los accidentes y además que tienen relación con la gravedad y la frecuencia de ocurrencia de estos accidentes, ¿no? Entonces, todo ello nosotros vamos a entender de que como parte de una ciencia matemática puede ser aplicada a lo que es la ingeniería de seguridad, ¿ya? Entonces, esta área matemática que todos ustedes ya conocen y tienen conocimiento, tienen que repasar cómo se saca el promedio, qué es la media, qué es la desviación estándar, cómo se hace cómo se hacen las gráficas, qué tipos de gráficas hay. Todo eso tienen que repasar porque esto sí se aplica en ingeniería de seguridad. Las estadísticas nos van a reflejar cómo está evolucionando la frecuencia de accidentes, la gravedad de accidentes o también la ingeniería de seguridad que nosotros hemos aplicado en nuestra unidad productiva. A ver, ¿qué más podríamos nosotros aportar a lo que representa esta parte de la importancia, ¿no? Muy bien. Creo que habríamos dicho todo lo que es de las estadísticas. Vayamos a ver ahora eh, las, uh, que las estadísticas de los accidentes pueden recopilarse según los siguientes criterios. Primero, podrían ser estadísticas oficiales que a nosotros nos sirven para el cumplimiento de disposiciones legales. Y en este caso, la presentación periódica de estas estadísticas tiene carácter obligatorio. En cuanto a las estadísticas particulares, estas son para uso interno de la organización o de la empresa o de la unidad productiva, y estas son las que se recopilan o se elaboran según los criterios o intereses de la unidad productiva. El análisis estadístico, a ver, de los accidentes de trabajo tiene una relevancia fundamental, ¿no? Ya hemos dicho para qué nos sirve, etcétera. Pero la aplicación de esta técnica a través matemática, a través de la incorporación a lo que es la ingeniería de seguridad, nos va a ayudar a nosotros porque tiene el análisis estadístico, tiene la finalidad de evaluar y analizar numéricamente los eventos relacionados con los accidentes laborales. Eh, esta técnica, o sea, a través de uso de, si nosotros utilizamos las estadísticas, vamos a encontrar muchas formas de poder hacer el análisis estadístico en función al tipo de estadística que nosotros queremos desarrollar. Por otra parte, también vamos a entender que el análisis estadístico nos va a permitir realizar a nosotros la clasificación, además la formulación de hipótesis, y eso lo vamos a poder realizar a través de modelos. La clasificación que acabamos de decir que nos permite la estadística obedece a ciertos criterios.
Y esos criterios están pues directamente relacionados con los costos, con tiempos perdidos y también podría ser con la localización de las lesiones. Cuando hablamos de estadísticas o este término, para nosotros esto va a implicar que estamos hablando de datos de conjunto. Y esto solamente es válido para unas ciertas estadísticas que nosotros vamos a elaborar. ¿No ve? Entonces son datos que, según lo que nosotros queramos hacer, van a tener su validez real para ese tipo de estadísticas. ¿Qué datos representativos nosotros podríamos tomar? Por ejemplo, podríamos determinar cantidad de accidentes al año, podríamos elaborar estadísticas relacionadas a jornadas perdidas, porcentajes según mm, causas, ¿no? O sea, porcentajes de ocurrencia de los accidentes por causas o localización de las lesiones. Podríamos establecer claramente porcentajes también de accidentes en un año, así como también la cantidad de accidentes eh, por actividad, por horas de trabajo, por cantidad de máquinas causantes de accidentes, y una serie de estadísticas que nosotros eh, tuviéramos interés en llevar adelante, ¿no? Esas estadísticas a nosotros nos van a permitir justamente, luego de que se haga el análisis estadístico, se compruebe por hipótesis, se proyecte, vamos a tener la posibilidad de tomar decisiones. Nos va a poder ayudar a tomar decisiones. Vamos a ver un poquito un esquema que nos va a permitir a nosotros tener toda una idea clara sobre las estadísticas y los análisis de los accidentes eh, de trabajo. A ver, en toda unidad productiva siempre hay la probabilidad de la ocurrencia de accidentes y enfermedades ocupacionales. Esto a nosotros, esta ocurrencia a nosotros nos permite, en primer lugar, indicar que para elaborar se debe entrar en un proceso de registro. Todos los accidentes y las enfermedades ocupacionales que se genere, esa probabilidad de ocurrencia, cuando se convierte, se efectiviza, entonces se da lugar al accidente o a la enfermedad ocupacional. Entonces, primeramente debemos nosotros elaborar o hacer un registro. ¿No? Sabemos que el registro de los accidentes es un documento que lo puede definir como quiere la empresa, y en este se van a anotar sistemáticamente todos los accidentes o los eventos ocurridos en la empresa. Este registro tiene su razón de ser porque nos va a permitir ayudar a generar informes que van a estar relacionados con los accidentes ocurridos. Además, vamos a poder posteriormente determinar las causas principales de los accidentes de tal manera de que podamos reducir nosotros esta ocurrencia de accidentes atacando a la razón, a la causa específica, ¿no? Y además utilizando las herramientas adecuadas para que se minimice esta situación.
Nos van a poder proporcionar además información sobre actos inseguros y condiciones inseguras que podrían ser las más frecuentes en cuanto a su ocurrencia dentro de la empresa. También posteriormente nos va a permitir el cálculo tanto del índice de frecuencia como también del índice de gravedad. ¿Qué otra cosa más nos puede ayudar el registro? ¿No? A ver, como quiera que este es un patrón, ¿no ve? Y donde nosotros vamos a anotar todos los reportes de los accidentes que han ocurrido en la empresa. Por eso es que si no tenemos, nosotros nos estamos olvidando de que la ingeniería de seguridad tiene que crear interés por la seguridad. Entonces, con los datos que tengamos, las personas van a estar al tanto de todos los hechos y accidentes ocurridos. Nos proporciona información, ¿no? Hemos dicho sobre actos inseguros, etcétera, ¿no? También nos permite evaluar la efectividad de nuestro programa de seguridad y además nos va a servir de base para la compilación estadística de todos los accidentes laborales. Concluida la etapa del registro, nosotros vamos a tener como parte de resultados, vamos a tener datos. Esos datos van a tener que ser procesados en la investigación del accidente laboral. Entonces, la investigación obtiene todos los datos que han sido recopilados en la etapa anterior, que se denomina registros estadísticos, y con ello nosotros vamos a poder establecer, con la investigación del accidente de trabajo, nosotros vamos a poder necesariamente identificar con mayor propiedad todo lo que ha sucedido, ¿no? Vamos a poder recuperar los datos reales y los que más se aproximen a la situación real de la unidad productiva. Entonces, vamos a poder establecer las causas reales de los accidentes de trabajo, vamos a poder determinar qué factores y errores humanos han podido intervenir, han habido condiciones inseguras o actos inseguros, qué es lo que ha pasado con el accidente laboral. La investigación nos tiene que dar esos resultados porque nosotros tenemos que necesariamente evitar que un accidente se repita, ¿ya? A ver, si un poquito retrocedemos a lo que es el registro, nosotros vamos a decir de que en el registro nosotros vamos a hacer, en resumen, vamos a tener datos sobre todas las lesiones que han sido derivadas del accidente, inclusive las que no tienen consecuencias serias, ¿no? Entonces, esos datos pasamos a la investigación y en la investigación nosotros vamos a complementar toda esta información para poder acercarnos a lo que es la investigación de los accidentes de trabajo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a complementar? Como resultado, nosotros vamos a tener ya información y esa información la vamos a procesar en lo que son las estadísticas. Entonces, las estadísticas ya hemos dicho para qué nos sirven. Es importante entender primero qué es la estadística. La estadística es una ciencia y esa ciencia se ocupa eh, del estudio numérico de ciertos datos que queremos ponderar. Las estadísticas a nosotros nos permiten posicionarnos en el presente con información pasada, traerla al presente y proyectarla a un futuro, ¿no ve? Entonces, esta ciencia puede ser utilizada en todos los ámbitos. En el caso particular, nosotros estamos hablando
de estadística aplicada a los accidentes de trabajo. ¿Qué tipos de estadística nosotros podemos llevar adelante? Podemos llevar adelante accidentes, porcentaje de accidentes al año, porcentaje según causa, jornadas perdidas, accidentes por turno, porcentajes según la localización de las lesiones, todo lo que nosotros veamos por conveniente, ¿no? Como quiera que recordemos que las estadísticas es una exposición respecto al tiempo y se obtiene de experiencia pasada aplicable al presente con proyección al futuro. Eso es lo que hemos dicho. Cuando concluyamos las estadísticas, nosotros vamos a tener cierto tipo de resultados. Esos resultados nos van a permitir a nosotros llevar adelante el análisis estadístico, utilizando hipótesis y además haciendo a través de cierto tipo de modelos que nosotros vamos a poder utilizar, ¿no? Por eso es que hemos dicho que el análisis estadístico tiene su relevancia y es sumamente importante porque a nosotros nos va a servir para temas administrativos y además para cumplimiento de la ley. Todo esto relacionado a la parte laboral, ¿no? Entonces, vamos a llevar adelante esta actividad a través de los modelos que nos permiten a nosotros establecer las tendencias, la evolución, etcétera, ¿no? De toda la información que nosotros hemos obtenido. Este es un ciclo que se da en toda unidad productiva y nosotros deberíamos tomar en cuenta. Antes se establecía que el accidente tenía una causa, pero ahora se puede indicar de que el accidente tiene múltiples causas y se habla de una multicausalidad de los accidentes laborales. Creo que eso es todo lo que podríamos hablar en cuanto a lo que son las estadísticas y ahora podríamos ver más bien los riesgos y los peligros. Existen muchas definiciones de lo que es un peligro. Algunas de ellas hacen referencia única y exclusivamente a una situación concreta, pero que podría irse mejorando con todo lo que es la evolución también de la ingeniería de seguridad. Vamos a ver qué es un peligro. Un peligro, vamos a decir, que es una fuente, una situación o un acto con potencial de causar daño en términos de lesión o también de enfermedad, ¿no? Eso es lo que decimos que es un peligro. Si queremos hablar de un riesgo, vamos a decir que el riesgo es la probabilidad de sufrir un accidente o también la probabilidad de sufrir una enfermedad en el momento en que uno va desarrollando una actividad laboral, ¿no? Entonces, además que el riesgo está definido por la relación R igual a C por P, que se define como la combinación de la probabilidad y la o las consecuencias que ocurran en un evento peligroso, ¿ya? Entonces, vamos a ver qué, qué diferencias hay entre lo que es un riesgo y peligro. Previamente a esto veremos un ejemplito que tenemos aquí. Para una caída nosotros tenemos una fuente, tenemos un acto y tenemos una situación. La fuente es la escalera, el acto es bajar corriendo o subir corriendo, llevar adelante una acción de esa naturaleza,
La situación es resbalarse. Acá tendríamos que complementar con la consecuencia. Un peligro está asociado a un riesgo, a uno o varios riesgos, y además está asociado a consecuencias, ¿no? Definimos un peligro, tenemos el o los riesgos a los que puede estar expuesto, y esos riesgos tienen también sus consecuencias, ¿no? Entonces, esa secuencia nosotros que tenemos que tener cuando vayamos a realizar una evaluación de riesgos. Primero identificamos el peligro, determinamos el riesgo, hacemos la evaluación de ese riesgo y determinamos las consecuencias. ¿Ya? Vayamos a ver ahora algunos ejemplos de peligros que producen lesión. Y acá podemos ver que las sustancias inflamables, peligro eléctrico, peligro también al ruido, los peligros biológicos, también peligros por efecto de desniveles, también carga de pesos. Vamos a ver ahora qué diferencia hay entre un peligro y un riesgo. A ver, recordemos, ¿qué es un peligro? Vamos a decir, un peligro es la característica propia de una situación material o equipo que puede ser capaz de producir daño a las personas, así como también al medio ambiente y también al patrimonio. Por lo tanto, los peligros pueden identificarse claramente. Y en cuanto al riesgo, los riesgos laborales hemos visto que hacen relación a la probabilidad de que un trabajador sufra un determinado daño como consecuencia o derivado de la ejecución de una actividad laboral o un trabajo. El riesgo laboral hemos visto que está asociado a una probabilidad de ocurrencia y también a un determinado grado de severidad. Por lo tanto, los riesgos se evalúan. Pasemos a otro punto y veamos ahora la clasificación de riesgos. Los riesgos se clasifican en riesgos riesgos físicos que están relacionados. Estos hacen una relación directa a lo que es el proceso o a la operación en el puesto de trabajo o en los alrededores. Y se generan todos estos riesgos por las instalaciones, los equipos y que pueden generarse como parte de niveles excesivos a los que está expuesto el trabajador, como por ejemplo niveles excesivos de qué podría ser de radiaciones, tanto radiaciones que puedan ser ionizantes, no ionizantes, a vibraciones, a ruidos, a exposición a electricidad, también podría ser a temperaturas extremas y otros, ¿no? En cuanto a los riesgos químicos, nosotros vamos a decir que son aquellos que se generan en la unidad productiva y que pueden causar algún efecto cuando estos sean manipulados o porque los trabajadores estén expuestos a cierto tipo de agentes químicos que no están dentro de los límites permisibles.
Por esta razón, puede decirse que el trabajador está expuesto a este tipo de riesgos. Además, porque puede ser que dentro de la unidad productiva, en muchas de las áreas, pueda utilizarse equipo, ¿cómo se llama? Puede utilizarse productos químicos, por ejemplo, desinfectantes, hay áreas, ¿no? Ahora más que nunca se entra en procesos de desinfectar, de esterilizar ciertas áreas. Y también en la parte de laboratorios y además para cierto, ciertas etapas o ciertas operaciones de la unidad productiva. Entonces tenemos que ver nosotros que eh, según la unidad productiva, a qué tipo de riesgos químicos o agentes químicos está expuesto el trabajador por la manipulación y también por su exposición. En cuanto a los riesgos biológicos, nosotros sabemos que son agentes biológicos como virus, bacterias y hongos que en determinadas circunstancias pueden estar presentes en la unidad productiva. Entonces, también existen otro tipo de riesgos, que son los riesgos psicofisiológicos, que son aquellos que están causados por factores humanos y que pueden ser de tipo eh, organizativos o sociológicos, pero todos ellos son inherentes al ser humano, ¿ya? Entonces, esta es la clasificación básica de lo que es riesgos y vamos a ir un poco me, implementando algunas otras ideas que ayuden un poco a llevar adelante una clasificación más detallada, más específica y que nos ayude siempre en todo este proceso que es la identificación de peligros y también la evaluación de riesgos. Vamos a ir ahora hacia adelante y veamos la clasificación de la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego, la NFPA, y, y el Consejo Interamericano, que establecen una clasificación utilizando colores y además un poco separando eh, más a detalle la primera clasificación base que acabamos de explicar, ¿no? Para los riesgos químicos, ¿qué hace? Establece el color rojo y especifica no solamente aquellos productos químicos, sino también hace referencia a otros como los polvos, los humos, los vapores, las gases y los solventes. Del riesgo físico que utiliza el color verde, se habla del ruido, la vibración, la radiación, la presión, temperaturas y las humedades. Y un derivado de este grupo verde se tiene el grupo azul, que son electromecánicos, y hace referencia a la clasificación de las herramientas, maquinarias, equipos, calderos, poleas y correas, ¿no? Se introduce un nuevo riesgo que tiene el color amarillo y habla de un riesgo ergonómico y que nos relaciona con todas aquellas situaciones de ver al trabajador eh, con referencia a su actividad, ¿no? Como las posturas, la monotonía, el estrés, la incomodidad. Se incluye acá la ventilación y además los protectores. Finalmente, el grupo café, que hace referencia a los riesgos biológicos y que estos riesgos incluyen ya a otro tipo de agentes biológicos que pueden estar presentes en la unidad productiva, como los insectos, los roedores, reptiles, bacilos y todo lo anterior que habíamos indicado. Entonces, esta es una clasificación un tanto más detallada, en la que se utilizan colores y además
se hace una especificación y una diversificación y se incluye un nuevo grupo. ¿Cómo vamos a llevar adelante la evaluación de riesgos? Primeramente vamos a decir que existe una ley en la que se establece claramente la obligación del empresario para que lleve a cabo la planificación y la prevención de riesgos. La ley en su artículo 16, la ley de prevención de riesgos laborales, en su artículo 16 es lo que indica claramente lo que acabamos de indicar. ¿Ya? Por otra parte, cuando se lleva a cabo el trabajo del plan de prevención, este debe ser elaborado tomando en cuenta los dos campos o las dos áreas de la ingeniería de seguridad, vale decir, eh, la seguridad y la higiene industrial, donde se tomen las previsiones en cuanto a la ocurrencia de accidentes laborales y a la ocurrencia de enfermedades ocupacionales. También es importante entender de que la evaluación de riesgos es uno de los primeros pasos para poder eh, elaborar e instaurar en la empresa el plan de prevención, ¿no? Es lo primero que nosotros debemos desarrollar. ¿Y cómo debemos hacerlo? Debemos hacerlo en todas las instalaciones de la unidad productiva y además en cada uno de los puestos de trabajo que tengan, ¿no? No podemos hacer solamente para el área de producción o solamente para el área de administración. Todas las áreas, los puestos de trabajo y las personas que ocupan deben estar contempladas en el plan de prevención. La evaluación de riesgos tiene varias fases. Primeramente, tenemos que eh, identificar los peligros, ¿no? En realidad, a ver, primeramente tenemos que conocer la unidad productiva, ¿no? La unidad productiva nos va, antes de identificar los peligros, etc. El proceso mismo de evaluación, sí, pero primero vamos a identificar las áreas de actividad, vamos a ver qué personas, qué se realiza y además qué personas se ocupan y los probables riesgos que pueden existir. Con ello vamos a tener el resultado de la evaluación y además las medidas de prevención que vamos a proponer. Todas estas fases a nosotros, o tienen que estar estas fases especificadas a través de una metodología que nosotros vamos a utilizar para evaluar los riesgos, ¿no? Vamos a identificar cada una de estas fases como parte del trabajo de la evaluación de riesgos. Ahora, dentro del proceso mismo de evaluación de riesgos, vamos a nosotros utilizar algunas ideas que nos ayudan a encontrar en primera instancia la identificación de peligros. Hemos visto, ya sabemos que es un peligro, ya lo hemos definido y hemos entendido que es un peligro y por lo tanto nuestra primera tarea es entrar en el proceso de identificación de los peligros, ¿no? Entonces, va a ser el resultado de que nosotros podamos responder unas preguntas sencillas, ¿no? ¿Existe una fuente o daño? ¿Quién o qué puede ser dañado? Y además, ¿cómo puede ocurrir el daño? Entonces, la conjunción de estas interrogantes nos va a ayudar a nosotros a identificar los peligros que están inherentes y que están latentes en una determinada situación. No es difícil, es fácil, pero tendríamos que tomar en cuenta todas estas fases y además
cual todos estos interrogantes que nos ayudan un poco a aclarar el panorama respecto a lo que es la identificación de los peligros. Luego entraríamos al proceso de estimación del riesgo. No nos olvidemos que hemos dicho que el riesgo, si recordamos, el riesgo es la combinación de la probabilidad y las consecuencias que ocurra en un determinado acto peligroso. Ese es el riesgo. ¿No ve? Entonces, y está dado por R, que es igual a C por P. Entonces, C son las consecuencias y P es la probabilidad. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a estimar el riesgo? El riesgo vamos a estimar justamente utilizando esta tabla de doble entrada, en la cual podemos observar que vamos a hacerlo a través de la estimación de las consecuencias a las que puede dar lugar un caso donde podamos tener lesiones y daños materiales y además la probabilidad y frecuencia de que ocurra o que esto se desencadene. Esta tabla de doble entrada hace referencia a esa probabilidad que puede ser baja, media o alta y a las consecuencias que pueden ser de 3 niveles, ligeramente dañino, dañino y extremadamente dañino. Cada uno de ellos que tiene su definición para poder entender y no confundirnos. La conjunción de la probabilidad de ocurrencia en sus diferentes niveles con las consecuencias y la severidad, por otro lado, nos va a dar lugar a riesgos triviales, tolerables, moderados, importantes e intolerables, ¿no? Esos tres niveles de riesgos en cada nivel que tengamos nosotros, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora qué significa cada uno de ellos. Por ejemplo, la probabilidad de ocurrencia alta, en este nivel vamos a decir que el daño va a ocurrir siempre o casi siempre. En una probabilidad de ocurrencia baja, el daño va a ocurrir raras veces. Y en una media, el daño, se entiende que el daño va a ocurrir en algunas ocasiones, ¿no? Entonces, esos son los niveles. Cuando se habla de un riesgo trivial, en este caso vamos a entender que que no se requiere de ninguna acción específica. Si se habla de un riesgo intolerable, nosotros vamos a decir que no debe comenzarse o no debe continuar el trabajo. Si hablamos de un riesgo, por ejemplo, importante, no debe comenzarse el trabajo hasta que no se haya reducido el riesgo. Y si es de un riesgo moderado, en este caso, nosotros vamos a reducir el riesgo, pero necesariamente determinando la inversión que se requiera. Y en un riesgo tolerable, en este nivel, es importante entender que no se va a necesitar mejorar la acción preventiva. Lo que vamos a necesitar o requerir es realizar pues comprobaciones periódicas. Esto nos va de alguna manera a asegurar a que se mantenga la eficacia de las medidas correctoras que nosotros queremos o hemos implementado en la unidad productiva. Finalmente, para concluir esta etapa, nosotros vamos a decir lo siguiente. Un esquema de la evaluación de riesgos nos permite en primera instancia identificar los peligros, realizar esa identificación de peligros, aplicar criterios de valoración, luego evaluar los riesgos, realizar la evaluación de riesgos y preguntar si es una situación segura, entonces el riesgo está controlado. Si no es una situación segura, entonces tendremos que introducir acciones de control
y volver a hacer el seguimiento y retornar a lo que es la aplicación de criterios de valoración hasta llegar hasta que el riesgo sea controlado. En caso de que continúe una situación no segura, entonces tendríamos que entrar a la primera etapa, que es la identificación de peligros, verificar si hemos identificado bien los peligros, si hemos uh, realizado correctamente la aplicación de criterios y que la evaluación de riesgos también ha sido correcta. Este ciclo a nosotros nos permite entrar justamente en ese proceso de lo que es la evaluación de riesgos. Muy bien. Esta primera etapa habríamos concluido. Y no sé si tienen alguna consulta. Primeramente, ver si han entendido, si se ha comprendido, o si tienen algún aporte que hacer, por favor, adelante. Vamos a crear un pequeño espacio para que podamos llevar adelante esta etapa. Muy bien, si no hay ninguna consulta, quedaríamos acá y nos veríamos la próxima clase. Tengan todos ustedes muy buenos días. Buenos días, y hasta la próxima clase. Gracias, Infra. Hasta luego, Inge. Hasta luego.